esta tarde me ha tocado a mí el placer de compartir un trozo de la palabra del Señor. Cada vez que buscamos al Señor, cada vez que abrimos su palabra, Él nos sorprende. Doy gracias primeramente porque Él esta semana nos ha guardado con vida y salud. Nos ha guardado en el trayecto a nuestro trabajo, de regreso a nuestra casa, a nuestros hijos del colegio. Y en nuestros pensamientos, el Señor está con nosotros, el que nos guía, el que nos guarda. Muchas veces quizás sentimos miedo, el salir y no sabemos si vamos a volver o no a nuestra casita. Pero el Señor sea con nosotros cada día para que podamos serle fieles y Él nos tenga misericordia de nosotros, porque nosotros sin Él nada somos. Y como decía la alabanza, es mejor habitar en Él, en su presencia, que en la vida que a uno nos rodea. Vamos a leer el Salmo 139, 2. Creo que lo voy a buscar en mi teléfono mejor porque la Biblia tiene letras muy chicas. Que el Señor sea guardando a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga, les guarde. Espérame un poquito, voy a buscarlo en mi teléfono mejor porque esto me queda más fácil poder leer, ya que mis lentes que ando trayendo no son para lectura, son para ver o descanso, como le llama uno. Así que el Señor me esté ayudando aquí para que pueda. Ya. Tú has conocido, dice, en el nombre del Señor. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. Esa sería la lectura de la palabra del Señor. Como ya sabemos, con nuestros pensamientos pueden haber pensamientos buenos, así como también malos. Que el Señor nos sea ayudando para que cada día nosotros como hijos de Dios los pensamientos sean más buenos que malos. Como decía mi pastora un día, pedir a nuestro Dios todos los días que Él renueve nuestra mente para que así lo que hagamos sea con entendimiento y que lo que hablemos sea de bendición y no para maldición. Bendito sea el Señor, Él es maravilloso. Me gozaba a través de esta palabra porque muchas veces nosotros hacemos cosas directas, como decimos, no lo analizamos. Cuando decimos cosas, de repente no lo analizamos como para ver si lo que vamos a decir va a ser constructivo o destructivo, porque nosotros al ser constructivo, nuestro mensaje o una palabra es de bendición para la persona que nos está escuchando, o para nuestros hijos, o para nuestro esposo también. ¿Por qué no decirlo así? Porque en una casa donde hay familia, donde hay hijos, muchas veces nosotros hablamos de mala manera y nuestros hijos van aprendiendo esas cosas. Que el Señor nos ayude para que cada día podamos ir aprendiendo de lo que debemos hacer y decir a través de la palabra del Señor. Podemos verlo también a través de la palabra de Dios en el libro de Marcos. Joanny, por favor, ayúdame por ahí. Marcos 5, del 27 al 28. Parece que no escuchó. Ahí está. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, no sé, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. No sé qué versión es esa, pero aquí estábamos hablando de la mujer que padecía del flujo de sangre. Ella tuvo un buen pensamiento al saber que Jesús iba por ahí
entre sus lugares y ella pensó, si solo toco el manto del Maestro, yo seré sana. Gloria a Dios por esa bendita fe. Ella tuvo fe en ese momento y ella pudo alcanzar, tocar. Ella quizás, yo me la imagino entre tanta multitud, porque eran muchas las personas que seguían cuando cuando Jesucristo iba a enseñarles, a predicarles lo que era el Evangelio. Iba mucha gente, porque no solamente por verle quién era, sino porque él hacía muchas sanidades, muchos milagros. Y entonces ella quería tocar el borde de ese manto para que ella fuese sana, ya que ella sufría de un flujo de sangre desde hacía 12 años, dice la palabra del Señor. Y en ese momento ella fue sana, al instante, dice, fue sana. Se detuvo ese sangrado y no lo volvió a tener más. Qué maravilloso es poder tener esos pensamientos buenos. Que el Señor nos esté ayudando para que nosotros igual podamos tener buenos pensamientos. Pensamientos de bien, anoté un poquito para que no se me olvide lo que tenga que decir. Pensamientos de bien, ella no dudó en tocar, dice, su manto al Maestro. Un pensamiento de fe, su corazón lo creyó así. Que el Señor nos ayude para que nuestro corazón siempre esté dispuesto a buscar del Señor para que podamos comprender su bendita palabra. ¿Y qué pasó allí con ella? Obviamente ya sabemos que ella fue sana. También vamos a buscar en el Salmo 10:4. Dice, el malo por altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, tenemos que ponernos nosotros primeramente, que cuando no conocíamos a Dios, muchas veces decíamos cosas sin pensar, hacíamos cosas que irían a las personas, y no solamente a las demás personas, sino que en nuestro mismo hogar, en nuestro vivir diario, en nuestro trabajo, quizás muchas veces despreciamos a alguien o muchas veces nosotros nos creemos superiores a los demás, y eso en nosotros no está bien como hijos de Dios. Nuestros pensamientos de repente se creen superiores a las demás personas y eso no corresponde. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que mirarnos mucho menos de aquel que nos está enseñando. Que el Señor pueda cada día hacernos más humildes, porque eso también tiene que ver con la humildad, con la que nos presentamos, con lo que nosotros hacemos. No creernos mejores que otros, porque eso a nosotros es un ego que si yo puedo expresarme un poquito mejor que otra persona, gloria a Dios, porque Dios me lo ha dado así. No porque yo sea superior a esa persona, por más humilde o más alta la persona que sea, el tener que hablar de una manera y de expresarte que siempre sea con la gracia del Señor, la humildad ante todo, y no tratar de herir a las personas, porque sabemos las consecuencias, nosotros siendo conocedores de Dios, sabemos las consecuencias que vienen para nuestras vidas. Que el Señor sea ayudándonos para que no tengamos altivez, como dice en el Salmo 10:4, y que el hombre que no busca a Dios, obviamente no hay pensamientos buenos en aquellas personas. Pues nosotros mismos podemos ver de repente cuando nos alejamos de Dios, pensamientos buenos no vienen. ¿Por qué? Porque uno dice, hoy día ya no me levanté con ganas de hacer nada. ¿Cómo no te vas a levantar con ganas de hacer nada? Si Dios te puso en este mundo, es para que tú todos los días hagas algo bonito. Empieces la mañana agradeciendo al Señor por la vida y la salud, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, por tus padres, por tu madre, por tus hermanas, por todo, aún por nuestro país. Porque sabemos que nuestros pensamientos tienen que ser de bendición, pedir que el Señor bendiga a lo largo de nuestro país, que nuestro país es Chile. El Señor bendiga cada ciudad, cada distrito, más allá, quien lo gobierne. Nuestro pensamiento debe ser de bien, para que el Señor pueda bendecirnos a nosotros también. Que el Señor nos ayude para que podamos
Cada día pedirle eso al Señor. Vamos a leer en el Proverbios 6, Proverbios 6, 18, Giovanni, por favor. El corazón maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. Estoy media trabada de la boca. Que el Señor nos ayude. El corazón maquina y dice pensamientos inicuos. Solamente Dios conoce nuestro corazón. Antes de hablar, antes de que nosotros digamos una palabra, dice que Él ya nos conoce lo que nosotros vamos a decir. Por eso es que el Señor nos enseña en su palabra que antes que nosotros digamos algo, analicemos lo que vamos a decir para que no podamos hacer lo malo. Y que a través de su palabra el Señor cada día Él nos corrige. Y muchas veces nos hacemos los tontos con eso. Nos hacemos los tontos, ¿por qué? Porque total pasa piola. Total Dios me perdona. Muchas veces pensamos de esa manera. Yo creo que Dios nos perdona, sí, pero no debemos hacerlo continuamente, porque Dios también tiene un límite, como dice la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude para que cada día podamos seguir comprendiendo la palabra del Señor. También podemos tener temores. Tenemos temores casi todos los días, yo creo. Pero que el Señor, a través de esos temores que nosotros podamos sentir, no se hagan realidad. Porque el pensar cosas de repente que no puede pasar algo, eso es como que como que damos una cabida al enemigo que haga las cosas para que nosotros nos pueda pasarnos algo, pero el Señor nos ayude. También anotaba por acá, dice, en Job 17:7, dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Él sentía temor por las cosas que estaban ocurriendo. Quizás el temor, sabemos que he leído un poco sobre el libro de Job. Él fue un hombre que sufrió una enfermedad, pero porque él sentía miedo de que le pasara cosas. También debemos ver que sus hijos vivían en fiesta, aunque él pedía y le rogaba al Señor y hacía esto como holocaustos, para que por si acaso sus hijos, decía, hayan cometido algún pecado ante Dios, Dios los perdonara. Pero sus miedos estaban ahí. Pero él también logró salir y seguir confiando en el Señor, porque Dios es bueno y es misericordioso para con sus hijos. Y él sabe que el que no pierde la esperanza y la fe, Él los premia. Podemos estar aturdidos por nuestros pensamientos negativos, por el dolor de perder a alguien que se fue de este lugar, o sea, el morirse. Son temores que nosotros como personas normales, porque nosotros no somos anormales por creer en Dios, son cosas que a nosotros también nos da ese temor. Pero la confianza siempre debe estar que aunque se vaya de aquí de esta tierra, si esa persona conoció al Señor, aceptó a Jesús en su corazón, un día lo vamos a ver más allá. Esa es nuestra esperanza. Muchas veces nos sentimos abatidos, digo yo, porque por la angustia. Hay personas que se sienten angustiadas, sienten miedo a las enfermedades. Quizás de repente hay miedos cuando nos endeudamos y no podemos pagar. También son puertas abiertas a que también los malos pensamientos lleguen a nuestro corazón, quizás de hacer cosas malas, negativas. Pues muchas veces la pena, la tristeza nos lleva a pensar en quitarnos la vida. Y eso es terrible. De cerca yo conozco un hermano, supuestamente, una persona, más bien dicho, que él llevaba 40 años en el Evangelio. Un día llegó, se bañó y nadie sabía dónde estaba. Se había quitado la vida. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. A lo mejor él tendría tristeza, tendría amargura, nadie sabe nada. Solamente Dios conoce su corazón.
el Señor pueda guardarnos cada día para que podamos, Él nos pueda guardar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos puedan ser renovados a través de su palabra, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro castillo, como dice en el libro de Salmos. Él es nuestra roca, nuestro castillo. Y ya sabemos que la palabra castillo es una palabra que es un castillo donde, por ejemplo, veíamos las ciudades antiguas eran una fortaleza porque primero había un muro, después unas puertas gigantescas que había que derribarla con unas cosas gigantes. El Señor así es con nosotros, el Señor nos tiene rodeado primero nosotros. Y eso es maravilloso, el sentirnos protegidos, aunque tengamos angustia, aunque tengamos pena. Sabemos que Dios nos levanta de allí y nos hace más que victoriosos. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Un día Él vino a morir en la cruz del Calvario y no fue en vano. No fue para habernos derrotado, no fue para habernos tirado en una esquina o pidiendo que por favor nos levanten los brazos, sino que Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos victoriosos, pero victoriosos en Él. Bendito es su amor y su misericordia que Él nos sea ayudando. Pero Dios es nuestra fortaleza en días difíciles. Salmo 12:19 dice: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Es lo que yo les decía recién, que a quién iremos si no es a nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Que el Señor nos pueda ayudar cada día para que podamos buscar más de Él, para que podamos aprender más de Él, aunque muchas veces nos cueste. A mí me cuesta, de verdad. Yo, del tiempo que llevo en el Evangelio, para mí el Evangelio que aquí en esta iglesia se habla, se estudia, es muy distinto a donde yo estaba. Aún siendo una niña, se me quedaron pocas cosas y enseñanzas de mi madre. No lo puedo decir porque no tuvimos una tremenda iglesia, sino que éramos una familia en la que buscaba y adoraba al Señor constantemente. En las tardes, por lo general, eran cultos donde mi papá y mi mamá nos enseñaban de la palabra del Señor. Y algunas palabras de las que ella hablaba, de las que mi padre hablaba, quedaron aquí, porque siempre tuve ese temor. Esos pensamientos venían a mí. Cada vez que yo quería hacer algo que no era correcto, estaba esa palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Porque la palabra de Dios es así, es perfecto. Dios es perfecto, Él a ti no te abandona. Somos nosotros los hijos infieles, somos nosotros los que nos abandonamos ese camino que Él un día trazó y nos enseña día a día. Si nosotros fuéramos como nuestros hijos, muchas veces obedecemos, muchas veces no obedecemos. Nosotros somos así, somos hijos del Señor. Que el Señor nos pueda ayudar para que cada día podamos avanzar, para que cada día sea un paso más. Aunque muchas veces tengamos luchas y pruebas, como decía, nuestra confianza siempre debe ser Él, nuestro Dios. Salmo 37:39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová. Así es. El Señor nos haga ser justos cada día para que podamos ser mirados por nuestro Dios. Él es nuestro amparo, como decían antes, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio. La confianza siempre debe estar en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos cada día ser como Él. Que el Señor nos ayude. Doy gracias por la oportunidad de un día más poder estar en este lugar. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad, porque quizás no pensaba estar hablando de su palabra. Como le decía, muchas veces uno se deja, más que justificarse, uno es dejado. Uno debería siempre tener su estudio. Como buenos guerreros, como dice la palabra del Señor, deberíamos estar preparados para en cualquier momento, como conversábamos con mi hermana Karina un día. Muchas veces nuestro pastor nos avisa con tiempo que debemos predicar o que debemos trabajar, pero nosotros decimos excusas. Pero ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué si yo no estoy preparada? Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos estar dispuestos siempre, o sea, siempre debemos estar listos.
Es como, ¿cuál soldado va a ir a la guerra? O sea, si se le tocó decirle a las 2 de la mañana, soldado, ¿estás listo? ¿Vamos a la guerra? A esa hora. Pero que el Señor lo sea con nosotros cada día para que podamos ser buenos guerreros y que nuestros pensamientos sean de bien. Eso sería la palabra del Señor. Para el Señor toda honra y gloria y para mí siempre su misericordia.